nos dirige. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, esta mañana nos hemos despertado gracias a tu amor y tu misericordia. Padre, hemos venido a este lugar de reunión como iglesia para congregarnos, decirte que te amamos, que te necesitamos, que queremos contar contigo en todo momento y lugar. Que bendigas, Padre, nuestras vidas espirituales, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos que aún no se acercan a ti, Padre. Oramos por este pueblo en el Carmen de Iboral, para las pocas o muchas personas que han recibido este tema del evangelismo, Padre. Que tu Espíritu sea apoderándose de cada mente y de cada corazón, Señor, y convirtiendo a las almas a ti, oh Dios. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a ser santos y fieles delante de tu presencia. Bendice la paz y la unidad de tu iglesia, Señor, en el oriente antioqueño, en Colombia y en el mundo. Bendigas a cada hombre y mujer que laboran espiritualmente de tiempo completo en tu iglesia y a los que lo hacen también esporádicamente, Señor, en cuanto a su economía y en cuanto a su tiempo, Padre. Gracias, muchas gracias por cada hermano y hermana aquí presente. Bendice a nuestros niños y niñas que también son el futuro en tu iglesia, si así tú lo permites, Señor. Padre, que estemos preparados para nuestra partida a ti o nuestra venida, Señor, la venida de tu amado Hijo Jesús. Dios, bendice a nuestro hermano que va a dirigir, Padre, la prédica en esta mañana, y que el Señor sea guiado por tu Espíritu, al igual, Señor, que voy a dirigir las alabanzas, Señor, la cena y la ofrenda, Padre. Ayúdame a mí también a permanecer fiel y firme, y ayuda, Padre, también, Señor, a las esposas de estos grandes obreros que hay en tu iglesia, en el mundo, Señor, porque ellas han sido parte y baluarte, Señor, del Evangelio en todas las iglesias de Cristo. Padre, en Jesús, en tu amado Hijo Jesús, oramos a ti, te alabamos y te bendecimos. Y pedimos, Señor, que traiga con bien a los hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, y a los que no pueden reunirse hoy con nosotros, oramos para que también seas tú con ellos. Bendice a nuestros gobernantes y al próximo hombre, Señor, que va a ser presidente de la República de Colombia. Oramos para que estos hombres se conviertan a ti, vengan al arrepentimiento y salven sus almas, Señor, y puedan dirigir a este pueblo tan grande de la forma correcta y adecuada, Padre. En Jesús, Señor, confiamos, y en Jesús oramos a ti, te alabamos y te bendecimos ahora en paz. Amén y amén. 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 Hermanitos, Dios los bendiga. Buenos días. Hermanita Alba, hermanita Adriana, damos una bienvenida a los niños también, una bienvenida. Quedamos con nuestro hermano Ramón, que tiene las alabanzas, la cena y la ofrenda. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Amén. Siempre dejan muchos regalos aquí, pero yo no quiero recibir. Que me dejen muchos regalos aquí, pero yo no les quiero recibir. Buenos días. Hermanita, Dios la bendiga. ¿Cómo está? Buenos días. Niño, vea, dejó la plata ahí. Bueno, gracias a Dios, ahí nos estamos acomodando. Bienvenidos los hermanos y hermanas que están en plataforma. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Sentimos presencia en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a entonar en esta mañana el himno número 48. Creo que debemos, y perdónenme que utilice la expresión, de considerarnos buenos cristianos. Quizás no excelentes, pero al menos buenos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos cada día tratando de, buenos días, hermano Antonio, de seguir las pisadas del maestro. Estamos cada día intentando ser fiel, ser justo, ¿sí? Ser amable, ser honesto. Por eso este Canta Buen Cristiano nos está invitando a reconocer que algo bueno tenemos de Dios. Y ese algo bueno que tenemos de Dios
Nos ha sostenido hasta el día de hoy. Sí. Amén, hermana Mariela. Amén. Amén. Eso, hermano. Muy bien. Vamos entonces a cantar el himno número 48. Canta, oh buen cristiano. Cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra de pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, su feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invita cuando miedoso estás. Dios cuidará tus penas si cantando vas. Amén. Realmente Dios ha cuidado de nuestra juventud. Hasta mi vejez, lo puedo decir así. Y los que ya somos mayores de 25, como mi hermana Antonio, también creo que lo puedo decir así. Dios ha cuidado de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos entonces a cantar el que sigue, el 49. No podemos cansar de alabar al Señor, de cantarle al Señor. Él es nuestra razón de ser hoy. Así como algún día, y quizás posiblemente, lo siguen siendo para nosotros como padres la razón de nosotros, nuestros hijos, ¿cierto? Humanamente hablando, la esposa, el esposo, pero los hijos como que nos dan una fuerza increíble, una fuerza que no se nos acaba. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, o nos dio ese esposo, esa esposa y esos hijos? Vamos entonces a cantar esa maravilla del Señor. Cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y gozándose en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y gozándose en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador,
y con santos en la gloria, a Jesús daré loor. En el río de la muerte, el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Amén. Realmente estamos dando loor a Jesús. No hay nada ni nadie como Jesús. Y nosotros, aunque estamos en esta tierra, ya estamos en la gloria, estamos en su gloria. Vamos a cantar el himno 29. 29. Porque es de la manera que Jesús nos pide que nos amemos. Himno número 29. Don Orlando, buenos días, bienvenido. Me gusta esa sonrisa bien saludable que tenemos Orlando allá. Qué bonito. De la amenaza. Eso está muy bien. Vamos a cantar. Cantemos. 29. Muy bien. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdona para que seas perdonados. Cristo dijo perdona para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, los améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, los améis unos a otros. Amén. Qué bueno. Qué importante es que entendamos la manera en que Dios quiere que nos amemos. Si no lo hemos entendido, creo que es necesario pedir a Dios mucha sabiduría y mucho entendimiento con relación a esto. Porque es ese amor el que nos ha acercado a Dios y ese es el amor el que nos acerca
los unos a los otros, un amor puro, un amor perfecto, un amor muy, muy espiritual. Debido a todo esto que hemos venido cantando, hermanos y hermanas, tomé la decisión a mis 13 años de seguir a Cristo. Y aprovecho para decirle a los que aún no han tomado esa decisión, no tarden en venir a seguir a Cristo. No es fácil, dirían o diremos algunos, pero tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios, Él nos ha sostenido y estamos aquí. Y nos seguirá sosteniendo porque es su voluntad. Porque lo importante, o lo que yo entendí a mis 13 años cuando decidí seguir a Cristo, pues Señor, si tú me vas a ayudar, lo voy a hacer. Si tú no me vas a ayudar, no lo quiero hacer. Y desde ahí he sentido que Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y créanme que he tenido momentos muy difíciles que cualquier ser humano puede pasar en esta vida, pero nunca he sentido el deseo de renunciar a Dios. Prefiero renunciar a muchas cosas, menos al Señor, porque sé lo que me espera y sé lo que le espera a ustedes también si seguimos este camino. Vamos entonces a entonar el himno número 249. 249. Por eso, Alejandro, bienvenido a este camino. A usted le hago exclusivamente hoy la invitación. El Señor espera por ti, de pronto para que sea un Ronaldo, un Lionel Messi, no sé. Ha bendecido sus pies para que juegue fútbol, al igual que Santiago. Y allá Manuel, que de pronto ya va a hacer otro deporte. Ojalá que no sea el de la cucharita con el papá, o el de pero bueno, ahí nos vamos cuadrando. Vamos a seguir las pisadas del maestro. Amén. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del maestro. Quiero ir en pos de mi rey y señor. Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Y vamos a cantar, para irnos preparando para la cena, el 145.
Este fue mi himno de bandera cuando me convertí al Señor. No sé ustedes qué himno le cantaron. Sí, 145. Y esto de seguir las pisadas del maestro me ayudó mucho, y se lo digo a ustedes, hermanos y hermanas, estar siempre detrás de los grandes maestros que Dios puso a disposición de mi vida. Siempre estaba casi en todas las reuniones. No me perdía la corrida en Catro, hermano Wilson. Eso yo. ¡Hey, qué tal cosa! Allá, de reunión de jóvenes, pues, de hecho, parecía el hombre orquesta. Y eso me ha sostenido, y es lo que yo le digo a los jovencitos, a las jovencitas. Animémonos, busquemos jóvenes o jovencitas que quieran agradar al Señor con sus perfecciones, porque todas las teníamos hasta el día de hoy, pero esto nos ayudó mucho. Y reconocer lo que Jesús hizo por mí en la cruz de Orlando, porque también lo hizo por usted. Amén. Eso hizo el Señor por cada uno de nosotros. Ya don Antonio lo sabe. Entonces dice amén y gloria a Dios. Cantemos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi clase, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esta alabanza nos invita a reconocer, a entender lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Jesús tuvo la manera y la forma de hablarle a muchos hombres y mujeres el tema de la salvación. Ayer o antier en casa de la hermana Elisa, hablábamos realmente de lo que Jesús había venido a hacer al mundo. Y si el evangelio terminara allí, pues qué felicidad para la raza humana. Qué felicidad sería para todos que el evangelio terminara solamente con Juan 3, 16 y 17, ¿cierto? Porque muchos hombres o muchas mujeres quieren llegar a la vida eterna. Les gustaría conocer a Dios, a Jesús, a la Virgen María, a todos los santos que han muerto.
porque ellos están allá en la presencia del Señor, están en el seno de Abraham gozando del paraíso mientras somos reunidos todos los pueblos y las naciones, como habla Apocalipsis 7. Pero ¿qué sucede? Que a veces, desafortunadamente, y quiero leerlo porque voy a hacer una pequeña observación en esta lectura, Juan 3:16, pero vamos a leerlo hasta el 21. Le decía a Dayana que cambiara la palabra luz por Jesús y la palabra tinieblas por pecado. ¿Ya? Y mire lo bonito que suena, pues porque entendemos que Jesús es la luz del mundo y entendemos que las tinieblas es el pecado. No es que yo quiera cambiar la palabra, sino para hacer una observación y darle un mejor entendimiento a esto, ¿cierto, Santiago? Santiago dice que sí. Muy bien. Dice entonces Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera implica que no había otra forma de amarlo a usted y de amarme a mí. Era la única manera en que Dios podía mostrarnos su amor. Parece algo difícil de entender y quizás más difícil de aceptar, pero la verdad es que de esa manera nos amó Dios. Entregó a su único hijo. No tenía a quién más ofrecer. Pudo haber ofrecido uno de sus ángeles. Y yo creo que los ángeles no hubieran obedecido a Dios. Pero hermanos, él no quiso buscar ángeles. Quiso buscar su propia naturaleza, su propia esencia divina, para decirle a usted y a mí, mire, es que yo los amo. ¿Ya? Dice entonces, para que aquel que en él cree, es necesario creer. Pero es una creencia de obediencia, es una creencia de amor, es una creencia de respeto, es una creencia de seguimiento. De esta manera, entonces el Señor nos habló y nos sigue hablando. Dice entonces el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Si nosotros leemos Mateo 25:44, dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero debido a la rebeldía, a la terquedad, a la necedad, a la soberbia, al orgullo, a todas las pasiones que acompañan nuestra manera de pensar y de sentir, ¿sí?, en nuestra naturaleza humana. Entonces, Jesús está hablando con Nicodemo. Esta charla sigue siendo con Nicodemo. Ya no dejó de hablarle a Nicodemo, que fue de noche y escondidas porque le da pena o miedo de los hombres que de pronto lo expulsaron de la sinagoga. Estaban muy apegados a lo terrenal. Entonces le dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Entonces ahí yo entiendo que Dios no vino a condenar al mundo, somos nosotros, los seres humanos, que no queremos ser salvos, que no buscamos la salvación, que no deseamos ser salvos, o como que no necesitamos la salvación. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más el pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Todos pasamos por ese camino. Yo no quería dejar de hacer muchas cosas cuando conocí el cristianismo. Mira que apenas tenía 13 años. Y por eso yo insisto a los jóvenes que es más fácil entregarse uno a temprana edad que después de llenarse uno de tantas cosas, de caprichos y de cosas. Pero eso no quiere decir que las personas mayores no tengan la oportunidad. Porque mi papá se bautizó a los 82 años. 30 años, hermanos. Hablándole del evangelio. No todos los días. Pero cada vez que tenía la oportunidad, 2, 3 días seguidos, lo sacaba con mi viejito. Hermanos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús. Aborrecer no es que lo odiemos, simplemente que no lo amamos. Somos hombres o mujeres indiferentes, o sea, no nos importa. De pronto, como comentaba don Flavio el viernes, que mucha gente dice, es que yo no le dije al que viniera a morir en la cruz por mí. No es que él no necesitó que nosotros le dijéramos eso. Él lo hizo por amor. Él vino y se entregó por amor. Así como un padre y una madre, estoy hablando de padres y madres que realmente aman a sus hijos, a sus hijas. Todo lo que hacen es por amor. Sus hijos no los obligan.
¿Cierto, hermano Antonio? Yo creo que nuestro Señor no nos obliga, uno lucha por ellos día y noche, porque le quiere dar lo mejor a sus hijos. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, para entender qué tan bonito y qué tan importante es la salvación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando nosotros estamos en medio del pecado de nuestra propia vida, nos molesta, nos fastidia, nos choca que nos digan, mira, tienes que corregirte esto. Nuestro vocabulario. Hermano, mi vocabulario era lo peor. De lo peor que yo tenía. Además de apedrear a mis compañeros de estudio. Tenía un vocabulario fuerte. Pero sí, con mi papá y mi mamá. San si no, saca. San Cuerino me daba mi mamá. Entonces, hermanos, les comento y les hablo de esta forma sencilla y entendible. Para mí no fue fácil, Alejandro, para ningún ser humano es fácil. Pero vuelvo y lo repito, no es imposible. Más, el que practica la verdad viene a Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Entonces, hermanos, cuando usted y yo tenemos el atrevimiento de participar del pan y del vino, es porque hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, porque en el corazón que lo recibimos, de pronto por fe, pero en las aguas del bautismo recibimos al Espíritu Santo de Dios, el que me ha ayudado, como cantamos en este himno, el que nos consuela, el que nos fortalece, porque Él es nuestro abogado. Esta palabra tiene que ver con defendernos. Entonces, es lo que el Señor hace, es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y es la invitación que quería hacerle hoy a Elisa, a Pau, a Taylor, a Alejandro, a Don Orlando, a los que no se han entregado al Señor como el Señor quiere. Bienvenidos. Yo no tengo más palabras para decirles. Dios va a hacer lo que ha hecho conmigo y con muchos de los que estamos aquí, muchas maravillas. Créanme que así es. Dejemos utilizar por el Señor. Diego está que levanta la mano. Bienvenido. Su esposa también. Todos somos bienvenidos a la iglesia del Señor. Por eso quise hacer esta pequeña observación hoy en cuanto a la cena. Porque hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Cristo es eso. Es recordar sus palabras, es recordar su amor y que Él nos quiere ayudar, hermanos. Por favor, hagamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nunca lo dudemos. Nunca lo dudemos. Vamos entonces a orar por el pan. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, creador del cielo y la tierra, te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo y poderoso nombre, hoy, primer día de la semana. Gracias, Dios, por este maravilloso día que nos regalas hoy de vida. Este día, cual es la oportunidad, Señor, de llegar a este lugar de reunión para darte las gracias, Señor, a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Cristo, que vino a este mundo a ofrecernos esa salvación tan grande y gratuita. El privilegio que tenemos, bendice, Señor, este pan que vamos a comer hoy, que significa el cuerpo de la iglesia, del cual estamos aquí, Señor, para decirte, Señor, que te amamos, Señor, y que muy agradecidos contigo. Bendice, pues, Señor, este pan, es en el glorioso nombre de nuestro Señor Cristo. Hemos orado en de gracias. Amén. 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 Muy bien, vamos a entonces a orar por el jugo de la vida. Oremos. Amado Dios, Padre Santo y glorioso y eterno, nuevamente te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia.
Especialmente, Señor, por este día la habitamos a tomar y que nos recuerda la sangre que Jesús vertió en la cruz y con ella quitó todos nuestros pecados, Señor, toda nuestra maldad, Padre. Y aún, como dice el apóstol Juan, cuando tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de tu Hijo Jesús nos sigue limpiando de toda maldad. Dios mío, nuestra confianza y nuestra esperanza, porque Padre, por eso nos has hecho santos, nos has apartado para ti. Y lo poco, lo mucho que hemos hecho, estamos haciendo, es gracias a tu misericordia. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas que han participado y que están participando de estos elementos, Señor. Que ellos sientan, Padre, que cuando la palabra habla de no ser digno, Señor, no es servirnos completamente en cuanto a que no pecamos, sino en cuanto a que estamos recordando, Padre, lo que hiciste por nosotros. Señor, que cada día nos comprometemos a amarte, a obedecerte, a respetarte, Señor. Padre, nuestra dignidad radica en la obediencia, Señor, a pesar de las falencias que aún tenemos o caídas que a veces tenemos. Dios mío, por favor, fortalece a tu iglesia, a todos mis hermanos y hermanas hoy presentes, a los que no pudieron acompañarnos, bendíceles. Ayuda, Señor, nuevamente a quienes estamos evangelizando. Por esa sangre que Jesús derramó, lo hacemos nosotros y pedimos tu bendición para ellos y para nosotros, y que nos guardes del maligno y nos libres de toda tentación y maldad en Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad de participar de la cena. Vamos a cantar ese corito que dice así. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Quiero invitarles a que leamos brevemente en 1 Corintios capítulo 16. Versículos del 13 al versículo 18. Muy bien. Primera de Corintios 16, del versículo 13 al 18. El apóstol Pablo fue un gran motivador, un gran animador
que ojalá nosotros tuviéramos mucho de ese espíritu que hacía que en él enardeciera el deseo de predicar, el deseo de enseñar y el deseo de motivar a los hermanos a seguir a hombres como lo era él. Él en varias cartas expresa esto. Vamos entonces a leer este versículo. Dice, velad, está firmes en la fe, portados varonilmente esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoce pues a tales personas. Algo que quería de pronto decir hoy, no sé si mi hermano recordará la cita de mi hermano Wilson, cuando el apóstol Pablo escribe en su mayoría las cartas y le está diciendo a la iglesia que encamina a aquellos hermanos o a las hermanas, como enseña Romanos 6, acerca de la hermana Febe, de que le colaboraran en lo que ella necesitara, parte de la ofrenda era utilizada en eso. La iglesia en Roma, la iglesia en cada ciudad, en cada país, cuando veían hombres o mujeres sirviendo a la iglesia, ya sacaban de la ofrenda para los transportes. Y en esa época, hermanos, los transportes no eran tan baratos como hoy día. ¿Se imagina usted los viajes de Pablo que hacían barco? De pronto no existían los aviones. Bueno, yo gracias a Dios he pagado mis vuelos y de pronto me han extraditado de Ecuador a México cuando me he ido. Pero hermanos, es la verdad. La ofrenda para que cuando un hermano necesite pasajes, eso hacía parte de la iglesia, eso hacía parte de la obra de la iglesia. No para un predicador exclusivamente, o una maestra, no, para cualquier hermano o hermana, porque su necesidad puede ser económica, física, espiritual, moral, la que sea, pero eso lo hacía la iglesia en el primer siglo. Esa palabra encaminar era aportar para que el hombre siguiera o la mujer siguiera en su trayecto, porque hubieron evangelistas. Las hijas de Felipe eran profetisas. Me imagino que ellas también andaban evangelizando. Ya, porque la obra era de hombres y de mujeres. Entonces, hoy quería solamente hacer esa pequeña observación. Ya si hay alguna duda o inquietud, pues en semana la charlamos. Pero eso era lo que hacía la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y nosotros tratamos de seguir ese ejemplo apostólico. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y no podemos ni quitarle ni ponerle, como leíamos también el viernes, acerca de las profecías del Señor, ¿cierto? Entonces vamos a orar por la ofrenda. Quiero pedirle a la oración por la ofrenda, por favor. Ya seguido de referencia. Bueno, oremos. Aquí, oh Señor Dios, grande, poderoso, Rey de Reyes, Señores. Gracias Dios por esta oportunidad. Aquí, vine en el nombre de Cristo para amarte, Señor, bendecir tu santo nombre. Esta oportunidad que tenemos, Señor, y en este momento vamos a ofrendar esta oportunidad, esta ofrenda. De lo poco mucho que tenemos, vamos a poner algo aparte, como dice tu palabra, porque dar, hermano, de Dios, Señor, como tú dices, ayudar a otros, como tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo esto. Bendice, Señor, esta ofrenda. Todas las empresas, Señor, que nos dan el trabajo, tenemos esta oportunidad de trabajar con ellos para conseguir algo de dinero, Señor. Muchas gracias. Y así poder ofrendar. Gracias Dios por este día. Bendice esta ofrenda, Señor, y en el nombre del Señor Cristo, que nos bendiga. Gracias. Amén. 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 Entonces ya vamos a quedar con nuestro amado hermano Wilson Orozco.
Sí, sí. Entonces voy a Mil, hermano. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Que la paz, el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, no sé si de pronto recuerdan, de hecho habíamos quedado con un tema. ¿Ustedes recuerdan ese 3% de la información de hace 15 días? No. A cada persona se le queda el 3%. Sí. Bueno, Vamos a recordar un poquito. Estábamos hablando, vamos al texto, a ver si de pronto se les viene un poquito a memoria lo que estábamos hablando, que hoy voy a concluir. ¿Listo? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Recuerdan un poco con este texto? Nada. sígale, chico. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos ilumine. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Nos presentamos delante de tu presencia, Padre de la gloria, agradecidos por un día más, Padre, que nos instruyes con tu palabra. Un día más, Padre, que nos edificas, un día más, Padre, de tu gracia, de tu amor y de todas tus bondades, Padre. Te pedimos, Padre, humildemente que seas tú dándonos sabiduría y discernimiento para que tu palabra, oh Dios, la atesoremos en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Damos una bienvenida también a los hermanos que están en plataforma y damos secuencia a un tema que veníamos trabajando hace 15 días y es ser ejemplo. ¿Ser ejemplo en qué? En palabra. Ser ejemplo en palabra. Palabras de las cuales Pablo le daba a un joven, instrucciones que le daba a un joven, pero yo les decía, las voy a generalizar. No solamente estas instrucciones van a ser para un joven, sino para cada uno de nosotros, para los cristianos, para aquellas personas que queremos y deseamos hacer la voluntad de Dios. Y hablábamos un poco de cómo Pablo, de cómo este joven, él se preguntaba, bueno, pero ¿cómo puedo ser ejemplo? ¿Cómo puedo ser ejemplo en palabra? Hablábamos un poco de lo que nos perturba hoy en día y hablábamos un poco de las redes sociales, de cómo perdemos el tiempo, de cómo nuestras conversaciones muchas veces no son conversaciones que nos edifican, como nuestras conversaciones en medio de los entornos en los que nos movemos son conversaciones totalmente, llamémoslo de una manera vulgar, torpes, que no nos edifican. Y llegamos al punto de qué manera podemos pecar con nuestras palabras, ¿cierto? Porque pecamos con nuestras palabras y de cada palabra que salga de nuestra boca, de cada palabra, que son cosas que nosotros no tenemos en cuenta, de cada palabra que sale de nuestra boca,
tendremos que dar cuentas a Dios. Y nosotros ignoramos eso. Y entonces hablamos cuánta palabrería viene a nuestra mente y viene a nuestro corazón, pero no tenemos en cuenta que algún día tendremos que darle cuenta a Dios de eso. Entonces, ¿de qué manera puedo pecar? Y hay 5 maneras que un cristiano puede pecar con su boca. Hablábamos de la mentira. Hablábamos de la mentira. Hablábamos de la obscenidad, la necedad, la ira y la crítica y la murmuración. Les repito, la mentira, obscenidad, necedad, ira y crítica y la murmuración. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que en esto es lo que más fallamos? Lamentablemente sí. Y lamentablemente, ¿sabe qué es lo más lamentable de todo esto? Que como cristianos y como iglesia es en lo que más fallamos. En la murmuración, en la crítica, en la ira. Entonces, cuando llegamos a este punto de la mentira, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Me dice la palabra de Dios. Por lo cual, Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y lamentablemente, hermanos, la mentira se volvió algo normal en nuestro diario vivir. ¿Y las convertimos en qué? En mentiras piadosas. Y le llamamos, no, es que es una mentira. No, mentira es mentira. Hermanos, en la medida posible, tratemos de ser lo más transparente posible. Una verdad se sostiene. La verdad se sostiene. Así, es más, una verdad ni siquiera trae consecuencias. Cuando está en pro o en pos del prójimo o de ustedes mismos, no trae consecuencias. Pero una mentira trae consecuencias. ¿Y qué hace la mentira? Te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra. Porque la mentira no se sostiene, la verdad se sostiene. Entonces, en la medida posible, mis amados hermanos, tratemos de ser muy transparentes en nuestros hogares, con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, con la iglesia y primeramente con Dios. Es que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿al mundo le mentimos? Lamentablemente nos mentimos a nosotros mismos. ¿Le podemos mentir a Dios? Y hay un dicho, nosotros nos decimos a nosotros mismos, pero no nos mentimos a nosotros mismos. Porque ni siquiera nosotros mismos nos podemos mentir. Mis amados hermanos, en la medida posible, mucha transparencia con todo lo que digamos, porque de cada palabra que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuentas a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice, y todos los mentirosos, y esto es muy fuerte, y es algo que nosotros obviamos porque la mentira se nos volvió en una verdad y la queremos camuflar y la queremos tapar. Pero da lo que dice, y esto es fuerte. De hecho, a mí la palabra de Dios me parece fuerte
porque nos exhorta, nos anima, pero también cuando nos tiene que reprender, nos reprende y dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto no es para meter terror, ni para meter miedo a las iglesias. No, esto es porque Dios verdaderamente quiere que andemos en una transparencia, que nosotros andemos. La palabra nos dice que nosotros somos luz, que nosotros somos la sal del mundo. Y yo les decía, y se los he dicho mucho, mis amados hermanos, que la gente hoy en día no lee ¿qué? Biblia. Porque la gente no lee Biblia. ¿Pero qué lee? Cristianos. La gente no lee Biblia, pero lee cristianos. Y según nuestro comportamiento, según nuestra manera de hablar, esa persona va a querer conocer de Dios. O esa persona va a decir, ¿cómo se comporta ese? ¿Cómo es de mentiroso? Vea, es cristiano y vea que a toda hora se la pasa diciendo mentiras. O a uno y toca la puerta y a toda hora se niega, cuando uno sabe que ahí están detrás de la puerta escuchando. Porque suele pasar todo este tipo de cosas. Es que el mero hecho de que nosotros hagamos esto y estemos detrás de la puerta, esto no es una mentira. Y después salgas y digas, no, es que yo no estaba en la casa. Porque suele pasar, y eso lo hacemos nosotros. Estamos mintiendo. Entonces la gente, métanse en esto en la cabeza, mis amados hermanos, la gente hoy en día no lee Biblia, lee cristianos. ¿Para qué? Para señalarnos o según nuestro comportamiento diga, yo quiero conocer el Dios que sigue a Antonio, el Dios que sigue a Adriana, porque dan buen testimonio. Entonces yo quiero conocer a ese Dios. Porque hablan verdad, son personas totalmente transparentes, son personas honestas, honestas en el sentido de hacer negocios, honestas en el sentido de que si me comprometo con algo, lo cumplo, porque cuando no cumplimos, también estamos mintiendo. Eso es otra manera de mentir. Hermano, a las 8 estoy acá, a las 8 estoy acá. Esas son responsabilidades. No solamente con la iglesia, mis amados hermanos, con el mundo también. Si el mundo no lee Biblia, nos está leyendo. Pero me dijo que a las 8:30, y mira, ya son las 9:30 y no ha llegado. Mentiroso. Entonces, con estas pequeñas cosas, nosotros damos de qué hablar a las personas, lamentablemente. Y lo hacemos mucho. Entonces, es tener un orden, es tener una disciplina, es verdaderamente saber ese punto de la transparencia y hablar todo el tiempo con verdad. De hecho, este punto de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, me entra bastante fuerte. Yo sé que no solamente a mí, yo sé que a todos, porque es que me está diciendo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Fuerte. Hermanos, van a seguir diciendo mentiras. ¿Cierto? Hermanos, la obscenidad es otra parte, es otra de las 5 maneras en la cual nosotros pecamos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Está diciendo la palabra de Dios. Observen lo que dice. Ninguna palabra corrompida. Y esto también es fuerte. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida
ninguna palabra sucia, ninguna palabra podrida. Eso es lo que significa corrompido. Porque lamentablemente, hermanos, cuando venimos de este viejo hombre y pasamos a un nuevo hombre, porque la palabra me está diciendo que pasamos de un viejo hombre a ser nuevas criaturas, y cuando somos nuevas criaturas quiere decir que nuevo en todo, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de conducirnos. Y lamentablemente no, seguimos con este viejo hombre y seguimos arrastrándolo hasta creer, porque aún no estamos convencidos de que somos nuevas criaturas. ¿En qué nosotros nos damos cuenta de que somos nuevas criaturas? Aún en esto que parece insignificante, cuando nuestra manera de hablar cambia. Y lo que yo decía antes ya me pesa porque tiene un sentido de peso increíble, y aquellas obscenidades y palabras corrompidas que decía antes ya las voy a pronunciar en esta nueva criatura, en esta nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, eso pesa. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? No me siento bien. Entonces tiene que haber un peso, digámoslo, llamémoslo de una manera fuerte, un peso de culpa, un peso de culpabilidad, porque sé que lo que estoy diciendo no son palabras correctas. Hermanos, y una de las cosas que más nos afecta hoy en día, lamentablemente, como les decía en la clase pasada, son las redes sociales. Para estos pelados hoy en día, las redes sociales, todo se volvió normal. Y si ustedes, es más, ustedes hoy en día hablan con un joven y ustedes les preguntan por su situación actual, o si están aburridos, si están contentos, si están deprimidos, y ustedes les preguntan nada normal. O sea, me parece algo tan curioso hoy en día en la juventud, que a ellos les cuesta, o sea, todo lo volvieron tan normal, que una depresión es normal. Si ellos se quieren suicidar, es normal. ¿Por qué les digo esto? Hace 8 días estuve visitando a un joven que ha intentado suicidarse dos veces. Y cuando le pregunté que cómo se sentía, ¿sabe qué me contestó? Normal. Y yo, normal. Con 2 intentos de suicidio. Cuando me siento a hablar con el papá y la mamá, ¿sabe qué me dicen? Todo el día es pegado del celular. Todo el día es pegado del celular ese muchacho. Entonces, mis amados hermanos, lamentablemente, las redes sociales han llevado a la juventud, y no solamente a la juventud. Es más, esta semana, eso fue antier, me contaron una historia de alguien, de un joven que intentó suicidarse en un mismo día como 3 o 4 veces y no le pasó nada. Me pareció increíble. Entonces se le tiró a un bus, se apuñaló él mismo, se tiró de un puente y no le pasó nada a este muchacho. 4 veces el mismo día y no le pasó absolutamente nada. Entonces, hermanos, hoy en día estamos viviendo una sociedad bastante fuerte, bastante pesada. Y nosotros como padres muchas veces ignoramos lo que están haciendo nuestros jóvenes hoy en día, nuestros hijos. Ignoramos el comportamiento de ellos. ¿Y saben por qué? Porque todo es normal. Y ellos quieren meternos y nos normalizan todo a nosotros. Y nosotros lamentablemente caemos en que sí, no, es que es normal que él se quiera suicidar, es normal que él esté en este ritmo de vida, es normal que sea un homosexual, es normal todo. Y caemos en esa normalidad.
Hermanos, no es normal nada. Entonces, para que tengamos en cuenta y tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, con los jóvenes hoy en día. Y con lo que sale de nuestros labios. Palabras corrompidas. Llevamos la mentira, llevamos la obscenidad. Hermanos, la necedad. La necedad. ¿Qué es la necedad? Demostración de poca inteligencia. Esa es la necedad. Demostración de poca inteligencia. Muchas veces nosotros hablamos cosas sin sentidos, chistes morbosos, porque caemos lamentablemente en eso y perdemos nuestro tiempo hablando cosas que no edifican. Hablamos cosas que no nos edifican. Hermanos, yo voy a hablar personalmente de mí, valga la redundancia. Siempre, en la medida posible, aún no conociendo de Dios, siempre he buscado personas, aún no conociendo de Dios, que me aporten. Y no estoy hablando de la parte monetaria, no estoy hablando de la parte material. Siempre he buscado personas que me edifiquen, aún en su forma de hablar. Porque eso te enriquece espiritualmente, te enriquece físicamente, te enriquece intelectualmente, te enriquece en todas las áreas que usted quiera. Entonces, en la medida posible, rodeémonos de personas que nos estén aportando cosas o con los mismos hermanos. Lamentablemente también, mis amados hermanos, no siempre encontramos en la iglesia con quien edificarnos. ¿Por qué? Porque encontramos hermanos necios. Encontramos hermanos necios y ya saben qué es necedad, demostración de poca inteligencia. Y cuando nosotros cogemos y abrimos este libro y lo escudriñamos, ¿sabe qué nos proporciona esto? Sabiduría. Porque acá encontramos todo lo que ustedes quieran y de todo lo que ustedes deseen hablar. Acá encontramos psicología, filosofía, encontramos psiquiatría, encontramos matemáticas, encontramos agronomía, genética, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran. ¿Hasta qué? Hasta astrología. Encontramos todo acá. Gastronomía. Entonces, mis amados hermanos, en la medida posible, dejar la necedad a un lado. Ya llevamos 3. La ira y la crítica. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19 y 20. Estamos hablando ya ira y crítica. Dice, capítulo 1, versículo 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Les repito, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y sabe cuáles son los problemas de esto? Esto está al contrario. De hecho, me parece bastante curioso porque sí, y es me parece tremendo esto porque si ustedes observan hoy en día, hermanos, cuando hay una problemática, cuando hay un problema, entonces la otra persona no está pronta para oír, sino que la persona su mente está preparada para preargumentar al atacante. Entonces no está escuchando. Entonces está así. Entonces,
este me va a decir esto, espera, yo le salgo con esta. Pero verdaderamente estás escuchando y te estás edificando con lo que esta persona te quiere decir. Entonces, no, su mente está preparada para preargumentar. Y cuando preargumentamos, mis amados hermanos, esto sabe a qué nos lleva. Acá dice, a irarnos. Porque es nuestro oído, nuestra mente. Nosotros no la hemos educado para escuchar. Nosotros oímos. Y cuando oímos es que son sonidos articulados, ¿cierto? Pero ¿qué tan en realidad nosotros escuchamos? ¿Y qué tan en realidad nosotros interiorizamos lo que la otra persona me quiere decir? Con lo que la otra persona me quiere edificar. No, estamos preparados para preargumentar y para irarnos. Entonces, hoy en día, lamentablemente, nuestro oído y nuestra conciencia no está lista para eso. Nosotros como cristianos, Dios nos enseña a que escuchemos primero. Entonces, dejar a un lado, mis amados hermanos, la ira y la crítica. Lamentablemente, hermanos, nosotros golpeamos mucho a las personas. Golpeamos mucho a las personas con nuestras palabras. Por no saber hablar, por no sabernos expresar, por no saber llevar una buena conversación. Entonces, por eso hoy todo el día, toda la gente mantiene hoy en día así. Y no explotan, sino que hay implosiones en la vida de las personas. Entonces, cuando esas implosiones están en la vida de las personas y cuando explotan, es mucho peor. Hermanos, preparémonos para tener buenas conversaciones, para dejar la ira a un lado y tengamos conversaciones asertivas. Tenemos, mis amados hermanos, la murmuración, que es en lo que más caemos. De esto nos podemos quedar hablando un mes y no terminamos. Lo voy a resumir en 2 minutos. Hermanos, la murmuración. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y ese papel y ese rol de juez, ¿a quién le corresponde? A Dios, no a nosotros. Y sigue diciendo el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esto es tremendo. Y somos buenísimos en eso. En juzgar, en murmurar, en criticar y en señalar. En eso caemos muchísimo. ¿Por qué? Porque queremos ocupar el papel de Dios y sentarnos en el trono de Dios. Pero es un papel que no nos corresponde a nosotros. Que no nos corresponde a nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces se ha dañado la honra de los hermanos con lo que sale de nuestra boca? Y recuperaríamos en cuestión de segundos. Pero recuperarla es muy difícil. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, me encanta esto.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces es una conversación, es un diálogo, lo que veníamos hablando ahorita. Conversaciones y diálogos, ¿qué? Asertivos. ¿Por qué? Porque has ganado a tu hermano. Pero no venga y me cuente las cosas a mí. Si usted lo puede solucionar directamente con su hermano, hágalo. Porque de la forma que usted me va a contar a mí las cosas, si yo soy un chismoso, voy y le digo al hermano y no se la voy a decir de la misma manera que ella me la contó o el hermano me lo contó. Solo va a contar de otra manera. Entonces, en la medida posible que se puedan solucionar los roces entre la misma iglesia, con los mismos hermanos, directamente, para no caer en murmuración. Hermanos, hay muchos textos más acerca de esto. Timoteo se preguntará entonces, ¿cómo puedo vivir dignamente? ¿Cómo puedo ser ejemplo? Y no solamente Timoteo, sino cada uno de nosotros. Nos preguntaremos cómo podemos ser ejemplo y cómo podemos vivir dignamente. Dos textos, mis amados hermanos, para terminar. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, Dios Padre, por medio de Él. Todo lo que hagamos en nuestra vida sea para glorificar el nombre de Dios. Colosenses, quedémonos ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Me encanta esto, mis amados hermanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras de bendición que tengan un efecto positivo en la vida de las personas. Muchas veces, voy a terminar con esto, mis amados hermanos, muchas veces es mejor callar en ciertas ocasiones. De esta manera, ganamos más si callamos. Porque muchas veces creemos que al hablar, al airarnos y creer que tenemos la razón, creemos que hemos ganado. No. Ganamos cuando somos sabios, muchas veces cuando callamos. Dios los bendiga, mis amados. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu palabra, Padre amado. Tu palabra siempre está para ayudarnos, para redarguir nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta, nos anima, nos ayuda. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias porque pusiste, oh Dios, en sus corazones ese querer como el hacer, Padre. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gracia. Gracias por siempre estar con cada uno de nosotros, Padre. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hoy fue récord. Hoy fue un poquito rápido, pero bueno, espero que les haya quedado. Es algo que nos ayuda bastante en nuestro diario. Y hoy las hermanitas tienen un pequeño detalle para los padres. Creo que es un computador para cada uno. El que no vino lo perdió. Entonces, ya.
Mis amados en plata, los hermanos en plataforma, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Quedamos despedidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hermana, venga, mi una rosa. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén, Dios los igual. bendiga. Tengan una buena Cuídense semana. mucho. Feliz día. Muchos abracitos ahí a Davidcito. Igual. Bueno, Ok. Un gusto. Dios me Chao. lo bendiga. amén. Saludos a Yaya también. Bueno, gracias. Chao. Chao, mi Chao, hermano. Yaya. Chao, Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.